Hermanos, nos gozamos en el Señor por estar un día más congregados en su nombre. Amén. Estamos en Cristo. Los que somos de Cristo estamos en Él, estamos unidos a Él. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y el congregarnos acá simplemente es el poder compartir esa comunión que tenemos con Cristo. También la palabra nos enseña que tenemos que compartirla con los demás hermanos también. Y es una bendición, es un gozo. Yo quisiera invitarle a que oremos primeramente para poner este tiempo de la enseñanza en las manos del Señor. Que sea Él quien nos hable, que sea Él que se glorifique a través de este momento. Padre, te damos gracias, te damos gloria y honra a ti, al único merecedor, al único digno de suprema alabanza, de toda adoración, Señor. Te damos gracias por este espacio que tú has provisto para exponernos a tu palabra, para exponernos al poder de tu palabra, a la verdad de tu palabra, Señor. Que nuestras vidas sean impactadas por esa verdad, por ese poder, que puedan ser transformadas, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, por el poder de tu palabra. Que no salgamos de este lugar igual a como entramos, Señor. Que hoy podamos escuchar tu voz, escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora. Pero no solo escucharlo, no quedarnos solamente ahí, sino atesorar esa palabra en nuestro corazón y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Señor, que toda la gloria sea para ti, que este tiempo es tuyo, que seas tú el que nos hable, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy quiero compartir que meditemos ahí unos minutos en un texto que está allá en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Esta porción de las Escrituras es una parábola que, bueno, en muchas traducciones se ha titulado como los obreros de la viña. Ustedes saben que Jesús muchas veces habló en parábolas. Mateo 20, del verso 1 al 16, vamos a leer. Jesús muchas veces hablaba en parábolas y había gente que no entendía, otros que a veces ni los mismos discípulos, habían cosas que eran difíciles de comprender. Jesús en más de una ocasión tenía que explicárselos en más detalle, pero era la forma tal vez más común que Jesús utilizaba para enseñar. Una parábola es situaciones de la vida cotidiana que Jesús usaba como ejemplo para tratar de explicar algo relacionado al reino de los cielos. Jesús en esta ocasión, acá en el capítulo 20 de Mateo, Él cuenta o habla y lo hace a través de esta parábola conocida como la parábola de los obreros de la viña. Y vamos a leer lo que dicen las Escrituras. Dice en el verso 1 de Mateo 20: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Verso 5: salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie os ha contratado. Nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Verso 8: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales
el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y la conclusión de la parábola, que ya no es parte de la parábola, es como la conclusión que da Jesús. Verso 16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. En esta parábola, hermanos, hay varias enseñanzas, varias cosas que podemos atesorar de esta porción de las Escrituras. Y para entender el mensaje acá, para poder entender lo que Jesús está tratando de comunicar a través de esta historia, de esta parábola que contó en esta ocasión, tenemos que hacer lo mismo que hacemos con cualquier otra porción de la Escritura. Recordemos que originalmente la Biblia no estaba escrita o no estaba ordenada en capítulos y versículos como usted y yo la tenemos hoy en día. De hecho, los títulos que usted ve en muchos de esos pasajes no son parte del texto original. Son títulos que agregaron los traductores a las diferentes versiones, a los diferentes idiomas de las Escrituras, con el fin de que los pudiéramos usar como referencia para ubicarnos en determinados textos. Pero originalmente es una sola historia. Y para entender un pasaje tenemos que ir al contexto de lo que se viene hablando en esa porción de la Escritura. Entonces, para entender lo que Jesús está hablando aquí, tendríamos que ir al contexto de ese pasaje. Y el contexto del capítulo 20 de Mateo es el capítulo 19, ¿verdad? Que es lo que está anterior. Y si vamos un momento atrás, al capítulo 19, vamos unos versículos atrás, la última porción del capítulo 19 de Mateo, Jesús cuenta una historia de un joven rico que se acerca y cuenta la historia de este joven rico que se acerca a Jesús y le dice: maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Es decir, este joven rico le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y al final del capítulo 19 de Mateo, con la respuesta, vemos en el texto, con la respuesta que Jesús le da a este muchacho, que él, en lugar de alegrarse por tener la oportunidad de recibir la vida eterna que solo Jesús puede otorgar, dice el texto que más bien este joven se fue triste porque él tenía muchos bienes. Y Pedro, que siempre Pedro era como el más impetuoso, ¿verdad? El más impulsivo, el más agresivo a veces. Pedro le pregunta a Jesús: pero a ver, si que lo tenía todo, le es tan difícil seguirte o le es tan difícil alcanzar la vida eterna, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Será que es muy difícil
para las personas entrar en el reino de los cielos. Y Jesús les dice, bueno, ciertamente es más fácil que entre un camello, que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Pero es un pasaje muy conocido. No está hablando de una agujita de esas de coser que usted y yo conocemos. Una aguja era una entrada en la muralla de la ciudad. Era una puertita pequeña que usaban como una salida de emergencia, digamos, para algunas situaciones. Era muy difícil que un camello pudiera entrar por ahí. Es lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Pero lo que nos recuerda esta historia del joven rico es que la salvación que solo podemos encontrar en Jesús, que solo Jesús otorga, no depende de nosotros, no depende de nadie, depende solamente de Dios, y es una decisión de Él soberanamente Él elige. Y en ese contexto donde Jesús, también el capítulo 19 de Mateo, Jesús termina diciendo lo mismo que termina diciendo en la parábola de los obreros de la viña, que dice que muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Es decir, que muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Porque el orden o la disposición del orden no está determinada por nuestras acciones, es lo que el Señor quiere decir acá, sino que depende de Dios. Es una decisión soberana del Señor. Dios decide soberanamente. Entonces, volviendo a nuestro texto, al capítulo 20 de Mateo, la parábola de los obreros de la viña, si resumimos, o la idea central, digamos, de este texto, el Señor está hablando de la salvación que Él otorga, que es una elección soberana de Dios. Ahora, de ahí parten muchas enseñanzas, que es lo que quisiéramos que compartamos en esta mañana. Y la historia, la primera particularidad, digamos, de esta parábola es que solamente se encuentra en el libro de Mateo. No está en ningún otro texto. Solamente en el Evangelio, según Mateo, está esta parábola. Y para entender tal vez un poco lo que la palabra está tratando de transmitirnos acá, tenemos que ubicarnos en el contexto cultural, digamos, en el contexto geográfico también de cuando se escribió esto. Inicia diciendo, comparando al reino de los cielos, dice que es semejante a un hombre, a un padre de familia, dice el texto. Hay otra versión que dice a un hacendado, o sea, a un señor que tenía su finca, sus terrenos, tenía un viñedo. Dice que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. En la cultura judía, los judíos dividen el día en dos partes, digamos, en las horas del día y en las horas de la noche. Entonces, y ellos iniciaban, o la primera hora del día se refería a las 6 de la mañana, que es más o menos como a la hora que amanece, ¿verdad? Depende de la temporada del año, amanece un poquito antes, un poquito después, pero era como una hora estándar para ellos. Y la segunda parte eran las horas de la noche, que iniciaba a partir de las 6 de la tarde, digamos, 6 de la noche. Entonces, cuando el texto acá dice que este hombre, este padre de familia, este hacendado, salió por la mañana a contratar obreros para su viña, el texto da a entender que él salió a primera hora, salió bien temprano a contratar obreros.
Los viñedos tienen la particularidad, así como con muchos otros cultivos, que cuando ya la cosecha está lista hay que cosecharla de inmediato. De inmediato. Cuando ya la uva, vea, la uva es usada principalmente en la producción de vinos, ¿verdad? Y tiene un punto específico de calidad para obtener el mejor vino. Si ya la uva está lista, si ya la cosecha está lista, si ya la uva está lista para ser cosechada, un día más expuesta al sol hace una enorme diferencia en la calidad del producto final. Entonces, cuando ya la cosecha está lista para su recolección, los dueños del viñedo tienen que correr a contratar mano de obra extra, toda la que puedan conseguir, para cosechar en el menor tiempo posible ese producto antes de que empiece a perder calidad. Por eso dice el texto que este hombre salió a primera hora, salió bien temprano, porque ya tenía que cosechar el producto de inmediato. Entonces salió a primera hora, salió a las 6 de la mañana a contratar trabajadores, obreros para su viña. Habían, como en todas las culturas, acá también lo vemos, pero habían trabajadores fijos, digamos. Seguramente este hombre tenía algunos obreros fijos, una cantidad ilimitada que trabajaban fijamente en su viñedo, pero en la temporada de cosecha tenía que contratar obreros adicionales. Y había gente, como en todo lado, me imagino que sucede, había gente que tenía su trabajito fijo y había gente que trabajaba de forma ocasional, ¿verdad? Que se ganaban el día a día, digamos. Entonces este hombre sale a las plazas y ahí siempre había gente, habían hombres que no tenían un trabajo fijo. Entonces salían bien temprano también, esperando a ver quién los necesitaba, quién los pudiera contratar para poder ganarse el sustento diario para su familia, el sustento de ese día. Entonces el hombre sale a las 6 de la mañana, encuentra ahí a una gente y dice que convino con ellos, llegó a un acuerdo con ellos, hizo un contrato con ellos, con los obreros, de 1 denario al día. Ese fue el convenio. Él convino, el acuerdo fue pagarles 1 denario al día por todo el día de trabajo. Este monto, digamos, de 1 denario, era un monto justo, era un monto razonable, digamos. Era un salario justo, no solamente para obreros del campo, sino también para soldados. Entonces era un salario bueno, digamos. Y el hombre sale a primera hora, le acuerda con ellos pagar 1 denario por todo el día de trabajo, desde el inicio, digamos, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde que finalizaba, digamos, la jornada laboral. Y hasta ahí todo bien, estos hombres van contentos, van a la viña porque ya consiguieron trabajito para ese día. Ya se garantizan que al final de la jornada de trabajo ya van a tener el dinero necesario para el sustento de su familia. Pasan conforme avanza un poquito el día, el dueño de la viña se da cuenta que necesita todavía más obreros para su viña y vuelve a salir a buscar gente. Versículo 2, saliendo cerca de la hora tercera, que esto serían como las 9 de la mañana, salió y vio otros que estaban en la plaza desocupados. O sea, todavía había gente ahí que todavía no habían sido contratados. Entonces él sale y les dice que vayan también ellos a trabajar a la viña. Y vean qué interesante que a estos no les dice cuánto les va a pagar. A los primeros les dijo, convino con ellos, llegó a un acuerdo con ellos, les dijo que les iba a pagar 1 denario por todo el día de trabajo. A este segundo grupo no les dice cuánto les va a pagar, pero les dice, vayan también a trabajar a mi viña y les daré lo que sea justo. Me imagino que según las cuentas de ellos, dice, bueno, si en el día la pagas 1 denario, que son tantas horas,
Entonces a partir de esta hora, bueno, hicieron ahí la conversión y ya más o menos sabían cuánto les iban a pagar, porque el dueño les dijo: les pagaré lo que sea justo. Bueno, resulta que pasaron las horas del día y todavía ocupaba más gente que le ayudara a cosechar las uvas. Volvió a salir a mediodía y volvió a salir a las 3 de la tarde, igual trajo más gente y les dijo que lo mismo, que les iba a pagar lo que sea justo. A la 11ª hora volvió a salir a buscar gente, obreros, o sea, a las 5 de la tarde. Imagínense, la jornada de trabajo terminaba a las 6, una hora antes de terminar la jornada de trabajo vuelve a salir y se encuentra todavía a esa hora un grupo de obreros, de trabajadores que estaban ahí desocupados, que habían estado todo el día desocupados, sin trabajo. Y él les pregunta: ¿por qué han estado aquí todo el día desocupados? Y les dice en versículo 7: porque nadie nos ha contratado. Entonces él les dijo: vayan también a la viña y les pagaré lo que sea justo. Y dice: bueno, por lo menos una horita nos ganamos, algo es algo, no vamos a volver con las manos vacías, por lo menos vamos a tener para el desayuno de mañana, seguro, pensaron, no sé, una horita que sea me voy a ganar. Ya seguramente, ya a esas alturas del día, ya yo no creo que todos ellos tuvieran alguna esperanza de conseguir trabajo para ese día. Ya estaba, ya seguramente pasaron el día, pasaron las horas y ya de último se quedaron ahí por lo menos conversando o desahogándose, no sé qué, pero se quedaron ahí hablando. Y imagínense la alegría de ellos cuando faltando una hora son contratados por lo menos para ganarse una hora de trabajo. Bueno, el asunto, hasta ahí todo bien, todos contentos, todos los obreros felices porque pudieron conseguir trabajo para ese día. El problema vino cuando al final del día este hombre, el padre de familia, el dueño del viñedo, le dice a su mayordomo que llame a los obreros para pagarles el día de trabajo. Y él hace algo aquí muy poco convencional, digamos, algo que no era común hacer. Le dice: páguele primero a los que llegaron de último. Y si analizamos un poquito, vamos a ver por qué, pero claramente esto él lo hizo con toda intención. Fue totalmente intencional el llamar primero a los que llegaron de último para pagarles lo que era justo según él, ¿verdad? Porque si hubiera llamado a los que llegaron de primero, les paga el denario y listo, se van, ni siquiera se enteran cuánto les paga a los que llegaron después. Pero lo hizo intencional porque él quería que todos se enteraran de lo que iba a pasar en ese momento. Entonces llamó a los obreros para pagarles el jornal y comienza con los últimos. Entonces llama a los últimos, a los que trabajaron solo una hora, a los que llegaron a trabajar a las 5 de la tarde, los llama y les paga ¿cuánto? ¿Cuánto les pagó? Un denario. Ahí dice el texto, ¿verdad? Un denario. Imagínense las miradas de los que llegaron desde la mañana. Seguro dice: uy, seguro, quién sabe cuánto nos va a pagar a nosotros, porque si a esos que trabajaron una horita les pagó un denario, y ya se frotaban las manos, seguro, uy, ¿qué? Y se veían, seguro, y seguro estaban como locos, ¿verdad? Felices. Y empezaron pero cuando llegó el turno, ellos estaban deseando que les llegara su turno para ver entonces cuánto les iba a pagar a ellos. Y les llegó el turno. ¿Y cuánto les pagaron? Un denario. Lo mismo que a los otros. Entonces, dice el texto que al recibir el denario, que ellos empezaron a murmurar, empezaron a quejarse, se enojaron, porque le dijeron al dueño, al señor, que no les parecía justo lo que estaba haciendo, porque a los que llegaron de último, que trabajaron solo una hora, dice: los estás haciendo igual a nosotros.
que estamos aquí desde la mañana, que llevamos toda la carga de trabajo, todo el peso, que llevamos todo el sol, todo el día aquí llevando sol, todo el cansancio, todo el trabajo pesado, y a estos que llegaron de último, solo trabajaron una horita, los estás haciendo iguales a nosotros. Y empezaron a quejarse, a murmurar, porque les parecía injusto lo que el Señor estaba haciendo con ellos. Tiene cierta lógica, ¿verdad? Desde el punto de vista humano. Tiene cierto sentido el argumento de ellos. Tiene cierta validez, ¿verdad? Digamos, tiene sentido. Pero la respuesta que el Señor del viñedo les da tiene todavía más sentido. Y vean lo que les dice en verso 13. Entonces él le respondió a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. O en otra versión dice: no les estoy haciendo ninguna injusticia. No acordamos que les iba a pagar un denario por todo el día. Ese fue el acuerdo inicialmente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se están quejando? Aquí está, tomen lo que es de ustedes y váyanse. No estoy haciendo ninguna injusticia porque ese fue el acuerdo a que habíamos llegado. Les está diciendo el dueño del viñedo. Y le dice: ok, toma lo tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti, porque yo quiero hacer. Y en el verso 15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O sea, yo a usted no le estoy haciendo ninguna injusticia, porque le estoy dando lo que acordamos. Si al otro le quiero dar más, es cosa mía. No tengo el derecho a hacer con lo mío lo que yo quiero hacer. Es lo que está diciendo el señor de la viña. Y aquí entra todo el problema entonces. Y aquí vemos varias cosas con esta situación que pasó ahí. Y lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Él es el Señor y dueño de toda su creación. Toda la creación. La palabra nos enseña que todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo es suyo. Usted y yo somos parte de su creación. Usted y yo no nos creamos a nosotros mismos, ¿verdad? Él nos creó. Él nos creó. Entonces, si Él nos creó, usted y yo le pertenecemos a Él, ¿cierto? Amén. Si usted tiene un teléfono celular, es suyo, ¿cierto? Y si es suyo, usted puede hacer con ese teléfono lo que usted quiera. Si usted quiere tirarlo ahí al piso, si lo quiere regalar a alguien, si lo quiere guardar, usted tiene toda libertad de hacer lo que quiera con lo que es suyo, ¿cierto? O lo que sea. Si usted tiene un par de zapatos, usted los quiere regalar, o los quiere vender, o los quiere quemar, usted puede hacer lo que quiera hacer porque es suyo. Y usted no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que quiera hacer con lo que es suyo. Bueno, es lo que pasó acá con esta parábola. Y es lo primero que tenemos que entender acerca del atributo de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios, usted y yo somos parte de su creación, por lo tanto le pertenecemos a Él, somos suyos. Y el hecho de que Él sea soberano quiere decir que Él puede hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, con quien quiera, donde quiera, a la hora que quiera, y no tiene que pedirle permiso ni a usted, ni a mí, ni a nadie, porque Él es el Señor, el Dios, el creador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas, y Él es soberano. Es soberano. Entonces, lo primero que esta parábola nos enseña
es que en esa soberanía de Dios, la salvación es del Señor completa, de principio a fin. No hay nada que usted y yo podamos aportar a nuestra salvación, sino el pecado que la hizo necesaria. Dice el doctor Carballosa que usted y yo no podemos aportar ni siquiera un granito de arena a nuestra salvación, porque somos tan orgullosos que si eso fuera así, cuando llegamos al cielo, llegaríamos dándonos golpes por el pecho diciendo que yo aporté un granito de arena a mi salvación. Pero la salvación es del Señor de principio a fin, por completo. Él le dijo a Moisés: yo tendré misericordia de quien tendré misericordia, porque Él es soberano y Él tiene todo el derecho, no solo el derecho, tiene el poder, toda la autoridad de hacer y deshacer con toda su creación, porque es suya, porque le pertenece a Él, y además Él tiene todo el poder de hacerlo. Dios es soberano, Él es el dueño de todo, el dueño de toda la creación. Todo lo que existe, existe por Él, en Él y para Él, para alabanza de la gloria de su nombre. Lo otro que tenemos que entender, hermanos, es que Dios no es injusto, como pensaron estos hombres. En toda esa parábola de los obreros del viñedo, ahí nadie recibió injusticia, ¿cierto? Los primeros, los que llegaron a trabajar desde temprano y se les pagó un denario, ¿fue el Señor injusto con ellos? No, les pagó lo que habían acordado, ¿cierto? A los otros fue injusto con los demás, menos, más bien les dio de más. Hay dos conceptos, hermano, que tenemos que entender que van de la mano, pero significan cosas diferentes. Uno es la gracia y el otro es la misericordia. La gracia es cuando recibimos aquello que no merecemos. Es un regalo inmerecido. Por eso Pablo lo explica, que la salvación en Gálatas, en la carta a los Gálatas, Pablo lo explica, que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie llegue dándose golpes de pecho al cielo cuando lleguemos allá. La salvación es por gracia, es un regalo inmerecido. Esa es la definición como más sencilla de gracia. Es algo que no merecemos. La gracia, cuando Dios nos aplica, digamos, o nos da de su gracia, Él nos está dando algo que no merecemos. La misericordia es cuando no nos da lo que sí merecemos. Es decir, usted y yo, dice la Biblia, que todos, a causa del pecado, que todos, absolutamente todos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo lo menciona ya en su carta a los Romanos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que la paga de ese pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna por medio de su Hijo, de Cristo Jesús. Entonces, a causa del pecado, de su pecado y de mi pecado, nosotros lo que merecemos es la condenación eterna. Eso es lo que merecemos. Pero por su misericordia el Señor no nos da lo que merecemos, que sería la condenación eterna. Entonces, la misericordia es cuando Él no nos da lo que merecemos, que sería ese castigo. Él remueve por misericordia el castigo sobre nosotros, la condenación que había sobre nosotros, por misericordia. No nos da lo que merecemos. En su lugar nos aplica gracia, nos hace receptores de su gracia, que es darnos lo que no merecemos. No lo merecemos. Ahora,
Eso no fue, ya lo hemos comentado otra vez, pero lo quiero recordar nada más. Esa culpa que ha sido removida de nosotros, no solamente porque Dios, Él no podía solo perdonarnos y ya, porque Dios también es justo. O sea, Él es un Dios misericordioso, es un Dios de gracia, pero también es justo. Entonces, podría parecer que pudiera haber un conflicto ahí entre esos atributos del carácter de Dios, porque la justicia lo que determina es que se reciba lo justo, que alguien reciba lo que se merece. Eso es justicia. ¿Cómo conjugamos la justicia de Dios con su carácter compasivo, de misericordia, y con su gracia que ha sido derramada sobre nosotros? O sea, Él no podía solamente quitar nuestro pecado ya, o hacerse como que nada pasó y ya, porque Él es justo. Alguien tenía que pagar por esa deuda, y ahí es donde entra Jesús en la ecuación. Esa deuda no podía solo desaparecer y ya, porque tenía Dios como juez justo, soberano, santo. Él no podía solamente borrar eso. Alguien tenía que pagar esa deuda. Usted no podía, ni yo podía, no podemos pagarla. Por eso el Padre envió a su Hijo, a Cristo, lo envió para que Él viviera la vida que usted y yo no pudimos vivir, perfecta, sin pecado, que muriera la muerte que usted y yo merecíamos morir, para que por medio de su vida, de su muerte, de su sacrificio en la cruz, de su sangre derramada en la cruz y de su resurrección 3 días después de ser crucificado, usted y yo recibiéramos la vida eterna que no merecemos. Cristo pagó la deuda. No fue que la deuda desapareció y ya, no, Cristo la pagó. Cuando Jesús va a la cruz, cuando Él exhala con su último aliento de vida, Él dice: Padre, consumado es, tetelestai. Él gritó, consumado es. Ese término tetelestai es un término que fue tomado prestado de las cortes judiciales, que literalmente significa la deuda fue pagada en su totalidad, ya no se debe nada, ya se pagó por completo. Cuando Jesús muere, Él dice: Padre, ya la deuda fue cancelada por completo. No desapareció, Jesús la pagó. Jesús pagó el precio de esa deuda con la justicia de Dios por causa del pecado, de nuestro pecado. Entonces, cuando meditamos en esta parábola de los trabajadores de la viña, y los que llegaron de primero en la mañana y trabajaron todo el día, a ellos les pareció injusto que a los últimos les pagaran lo mismo que les estaban pagando a ellos por todo el día de trabajo. Les pareció injusto, pero inmediatamente el Señor les dice: yo no les estoy haciendo ninguna injusticia a ustedes. Yo a ustedes les pagué lo que habíamos acordado. Habíamos quedado en que les iba a pagar un denario al día, y eso fue lo que recibieron. Listo, vayan, que Dios los acompañe. Ahora, si yo quiero extender mi gracia, mi bondad hacia los otros, eso es cosa mía. Yo puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío. Dios no es injusto. Absolutamente nadie va a recibir injusticia de parte de Dios. Porque es que tenemos que entender, hermanos, que Dios no nos debe nada. Dios no te debe nada a ti, ni a mí, ni a nadie. Y nunca vamos a recibir injusticia de parte de Dios. Si quisiéramos justicia, si queremos justicia, hermanos, lo que merecemos es la condenación eterna en el infierno. Entonces, eso es lo que merecemos.
Pero nadie va a recibir algo que no merece de parte de Dios. Nadie. Porque Dios es justo. El problema de estos jornaleros, de estos trabajadores, de los primeros, del primer grupo que llegó desde temprano, en realidad el problema no era de injusticia contra ellos. Porque cuando el Señor les explica, le dice: no, pero es que yo no les estoy haciendo ninguna injusticia, yo les pagué lo que acordamos. ¿Ok? Listo, lo entendieron. El problema no era de injusticia entonces, sino que era un problema de envidia. De hecho, en el texto lo dice. Verso 15: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? El problema era un problema de envidia. La envidia no es querer lo que el otro tiene, eso más bien es codicia. La envidia es que no quiero que aquel tenga lo que tiene. Eso es envidia. Entonces, el problema de los primeros obreros era un tema de envidia. Ellos no estaban enojados, entendieron que no se estaba haciendo ninguna injusticia con ellos, pero no querían que los últimos tuvieran lo que tenían, lo que recibieron, porque pensaban que no se lo merecían. Pensaban que no se lo merecían. Vea, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuántas veces a veces pensamos que aquel o aquella no merece lo que recibió. Porque nos pasa lo de estos jornaleros, porque pensamos que el favor, que la bendición, que la gracia de Dios, pensamos que se merece o no se merece. Y no puede ser así, porque Dios no nos debe nada. Dios no le debe nada a nadie. A veces pensamos que, mira, es que Dios a aquel sí le dio, no sé, X. Aquel sí le dio un trabajo mejor que el mío. O aquel le dio una familia más grande que la mía. Yo quería una familia grande. Y aquel no se lo merece. Y de pronto que nos creemos más merecedores de las bendiciones del Señor. Esto es un problema de envidia, no es un problema de injusticia. Cuando el Señor de la viña les dice: yo no estoy haciendo injusto con ustedes, aquí está lo que acordamos. Si yo quiero ser bueno con ellos, quiero darles de más, es cosa mía. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Entonces, muchas veces nos pasa lo mismo. Muchas veces vemos al hermano, a la hermana, y nos comparamos situaciones de la vida de ellos con la nuestra, y a veces creemos que podemos determinar qué tanto merecen, como si se tratara de merecimiento. Nuestras obras no son meritorias delante de Dios. Lo hablamos hace unos días. Pablo lo menciona allá en Filipenses 3, cuando Pablo está hablando él presenta el currículum de las capacidades que él tenía humanamente hablando, y él dice: antes de conocer a Cristo, yo tenía este currículum, yo tenía esas credenciales, dice Pablo, y empieza a hacer la lista, ¿se acuerdan? Y dice: yo era circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible, y presenta todo el currículum que humanamente él dice: yo humanamente estaba por encima de mis demás hermanos, yo los aventajaba en todo, yo era mejor que todos, según él, ¿verdad? En su idea de éxito o de merecimiento de cosas. Pablo pensaba que estaba muy bien porque tenía ese currículum humano,
Y luego él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, a fin de conocerle a Él y ser hallado en Él. Dice Pablo, él se da cuenta que todo lo que él tenía o lo que había alcanzado por su esfuerzo humano, lo que él consideraba que era meritorio para él un día con esas credenciales poder ir y presentarse delante de Dios, eso no servía para nada. Porque Pablo se da cuenta cuando él conoce a Jesús, cuando Jesús lo intercepta el camino a Damasco y Pablo tiene un encuentro personal con Jesús y le conoce, y Pablo entrega a partir de ese momento su vida completamente al servicio, a la voluntad del Señor. Pablo reconoce, se da cuenta que todo lo que él consideraba meritorio en realidad no servía para nada. De hecho, más adelante en el mismo texto, en Filipenses 3, Pablo dice, todo eso lo considero por basura. Todo eso no solamente no vale nada, es basura, dice Pablo. Porque no hay nada, nada del esfuerzo humano que pueda ser meritorio delante de Dios. Que podamos creer que merecemos o no merecemos ciertas cosas. Porque Dios es justo y es soberano. Entonces Él hace y deshace como a Él le parezca mejor, como a Él le plazca. Dios es justo. Él no nos debe nada. A veces pensamos que algunas situaciones o algunas cosas que a veces pensamos que es injusticia de parte de Dios, en realidad son expresiones de la bondad de Dios. A veces pudiéramos pensar que Dios es injusto porque a aquel le dio lo que yo quería, a mí no me lo dio, pero a aquel sí. Qué injusto que es Dios, ¿verdad? Alguno pudiera decir eso. Pero en realidad son expresiones de bondad de Dios, porque en realidad Él nos da cosas que no merecemos. Solamente el hecho de estar vivos, de estar respirando, de estar acá, esos son expresiones de la bondad de Dios. Porque no merecemos esto. En realidad lo que merecemos es que hubiéramos sido exterminados hace tiempo a causa de nuestro pecado. Y esto nos lleva a la siguiente enseñanza, y es que Dios es bondadoso. Amén. Dios es bueno. A veces hay gente que piensa que Dios es bueno solo cuando le pasan cosas buenas, pero cuando le pasan cosas que consideramos malas, entonces ya Dios no es tan bueno, ¿verdad? Hay gente que piensa así. O hay personas que creen que Dios es el autor solo de las cosas buenas que pasan, pero las cosas malas son culpa del diablo. No, detrás de todo está la voluntad soberana de Dios. Aún las cosas malas que pasan nacen en el trono de Dios soberanamente. ¿Saben quién lo entendió a la perfección? Job. ¿Se acuerdan de Job? Inicia el libro de Job y lo primero que se menciona es que Satanás, que el acusador, estaba merodeando la tierra. Y dice que ve a Job y entonces Satanás se presenta delante de Job y tiene una conversación ahí, Satanás con Dios, ¿se acuerdan? Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás le dice, claro, Job es así porque usted lo protege y porque usted lo ha bendecido y le ha dado... Bueno, ya sabemos lo que pasó con Job. Dios le permite a Satanás tocar a Job de muchas formas, de múltiples formas. Y en un mismo día Job pierde todo lo que tenía. Pierde su ganado, pierde sus siervos, pierde cultivos, pierde todo lo que tenía, pierde hasta sus hijos.
todo lo perdió. ¿Y cuál fue la respuesta de Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor glorificado. Job reconoció, hermano, Job entendió que aún las situaciones más difíciles provienen del trono de Dios soberanamente. No con el propósito a ver, no es hacernos, Él no quiere hacernos sentir mal solo por hacernos sentir mal y ya. Dios no es un tirano. Dios nos aflige muchas veces, pero con un propósito de bendición. Dios nos aflige con un propósito eterno. Dios nos aflige porque en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, Él quiere formar a la imagen de su Hijo en nosotros. Lo más precioso, lo más hermoso del universo, su Hijo. El Padre está empeñado en formar el carácter, la imagen de su Hijo en nosotros. Por eso el Señor tiene que muchas veces afligirnos, muchas veces tiene que quebrantarnos, muchas veces tiene que hacer cosas, permitir cosas difíciles en nuestra vida para quebrantar nuestro orgullo, quebrantar nuestra arrogancia, nuestra prepotencia y hacernos entender que Él es soberano y que Él es el dueño, el Señor de todas las cosas, que dependemos completamente de Él y que aún las peores situaciones Él las usa para su gloria. Amén. Dios es bondadoso, Dios es bueno. Y lo último que quisiera resaltar acá es el hecho de que el hombre es responsable de sus propias decisiones. A veces, uno pudiera caer en el error fácilmente. Uno pudiera caer fácilmente en el error de pensar que como Dios es soberano, entonces yo soy libre de las consecuencias de mis decisiones, porque finalmente Dios permitió soberanamente que pasara lo que pasara. Entonces al final mi decisión no es culpa mía, porque Dios soberanamente ya había decidido. No sé si me expliqué bien. El hombre es completamente responsable de sus decisiones. El hecho de que Dios sea soberano no nos exime de nuestra responsabilidad por las decisiones que tomemos. Somos responsables de nuestras decisiones, de nuestros actos. Y termino con esto, hermanos. Esta actitud de los obreros de la viña, de los primeros, del primer grupo que llegaron desde temprano, que se sintieron, inicialmente pensaron que se había hecho una injusticia con ellos, lo que tenían en realidad era envidia de los otros, de los cuales fueron objeto de más gracia, digamos, de parte de Dios. Es la misma actitud que vemos en el hijo mayor en el hermano mayor del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Dice que había un hombre, tenía 2 hijos, el menor le pidió al padre que le diera su parte de la herencia, aunque no se acostumbraba así en ese tiempo. El padre aceptó con tristeza en su corazón, le dio la parte de la herencia que le correspondía. Este joven se fue y desperdició su herencia viviendo perdidamente en vicios, en prostitución, se quedó literalmente en la calle, sin trabajo, sin nada ni qué comer. Tuvo que ir a trabajar allá cuidando cerdos, lo que era una completa humillación para un judío, que consideraban al cerdo como un animal inmundo. Y en esa condición, cuando tocó fondo completamente, él se acordó de lo que tenía en la casa de su padre y dice: en la casa de mi padre aún los jornaleros están mejor que yo. Voy a volver a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón y le voy a pedir que me acepte, aunque sea como uno de sus jornaleros.
Ellos allá tienen, por lo menos tienen un techo, tienen comida, no les falta nada. Voy a ir. Y el otro día dice que levantándose temprano, volviendo en sí, dice el texto, se levantó de mañana y se fue y volvió y regresó a la casa de su padre. Y cuando él se encuentra con el padre ve en él un arrepentimiento genuino. Le dice: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo, recíbeme por lo menos como uno de tus jornaleros. Y el padre, ¿qué hizo? Se alegró tanto que dice, mandó a hacer una fiesta, le puso un anillo nuevamente en su dedo. Tú eres mi hijo, tú nunca has dejado de ser mi hijo. Lo recibió con todos los honores, le puso las mejores vestiduras, mandó a matar al becerro más gordo, hizo una gran fiesta celebrando que su hijo que estaba perdido volvió a casa. Cuando el hermano mayor regresa, seguramente había estado trabajando en el campo. Cuando el hermano mayor regresa y ve aquel alboroto en la casa y ve ese fiestón, le pregunta a un criado: ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó? Pues que tu hermano volvió, tu hermano, el menor, volvió. Y entonces tu padre se alegró tanto que mandó a hacer una fiesta celebrando esa alegría. ¿Se acuerdan la actitud del hermano mayor? ¿Se acuerdan cómo respondió él? Le dice: Padre. Entonces el hijo mayor ni siquiera quiso entrar a la casa, no quiso ir a la fiesta. Tuvo que salir el padre a buscarlo. Dijo: vamos, entra, celebra con nosotros, alégrate con nosotros. Y estaba amargado. Le dice: Padre, ¿cómo es posible que este hijo tuyo, que se fue y desperdició su herencia en rameras, en vicios, en cosas, cómo es posible que usted lo reciba y que más bien le haga una fiesta? Y yo, que siempre he estado contigo, nunca me has dado ni un cabrito. Yo sí que siempre he estado contigo, que te he obedecido en todo. Que seguro eran mentiras porque nadie vive así. Que te he obedecido en todo, ni un cabrito me has dado para compartir con mis amigos. Estaba amargado. Estaba envidiando lo que estaba recibiendo su hermano. No era que él quería lo que le estaba recibiendo el hermano, era que él no quería que el hermano recibiera lo que estaba recibiendo. ¿Y cuál fue la respuesta del padre? Hijo, todo lo mío es tuyo. Wow, todo lo mío es tuyo. O sea, usted puede disfrutar de todo porque es tuyo también. De todo. Y entonces Jesús termina esa parábola de los obreros de la viña. Dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. El Señor es soberano, hermanos. Él tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera con su creación. Si usted y yo fuimos creados por Dios, Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con nosotros porque le pertenecemos a Él, ¿cierto? Él es el dueño, Él es el Señor. Tu vida no te pertenece a ti, tu vida es del Señor. Mi vida no es mía, mi vida es de Dios, porque Él me creó. Yo soy suyo y tú eres suyo. Toda la creación es suya, y todo lo que Él hace, todo lo que pasa, Él soberanamente decide. Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Él no es injusto, Él es bueno. Amén. Él es bondadoso. Él nos derramó su gracia, nos da la gracia que no merecemos, y es misericordioso con nosotros para no darnos lo que sí merecemos. Él es bueno, Él es fiel. Hay cosas, detalles, digamos, de las cosas que Dios hace, que ¿por qué Dios le dio a aquella persona esto y a mí no? O ¿por qué yo creo que yo merezco más que aquel? Y hay cosas que no vamos a entender, no estamos en capacidad de comprender. Queremos como entender
por qué Dios hace las cosas o por qué Dios actúa de una forma o de otra, no podemos entenderlas. Porque nuestra mente es finita, es limitada, nuestra capacidad de comprensión del Señor es limitada. Lo que tenemos que entender es que Él es soberano. Ahora, esa soberanía de Dios, el hecho de que Dios tiene todo bajo su control. A veces quisiéramos tener el control de las cosas y no podemos. Usted y yo no tenemos el control de nada. Dios tiene el control de todo. Esa soberanía de Dios, el hecho de que Él es soberano y Él tenga todo bajo control y darse todo como quiere, ¿te da paz o te da miedo? Nosotros deberíamos descansar en esa verdad. A veces más bien ocurre lo contrario. A veces más bien nos afanamos, nos preocupamos de no tener el control de las cosas. Pero deberíamos más bien descansar en la verdad de saber que Dios tiene el control de las cosas. Y que sea lo que sea que pase conmigo, está en control de Dios. Y sea lo que sea que pase en mi vida y en la tuya, es parte del plan, del propósito de Dios para tu vida. Que Dios soberanamente actúa, interviene en todo. Debemos descansar en eso. En lugar de afanarnos, debemos descansar en esa verdad. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos, y le damos gracias al Señor por su palabra?